fútbol. Seguimos en este especial San Martín. Bueno, un hombre de la casa, qué decir, periodista, escritor, un hombre que siempre trabaja, ¿no?, los aspectos históricos acá de Neuquén y dice presente aquí en este especial de San Martín, porque ¿qué pasó? Hay siempre unas particularidades, ¿no?, dentro de lo que son los monumentos en Argentina, ¿no? Pero ¿qué pasó con el monumento al general San Martín aquí en Neuquén, el corazón cívico de la ciudad? Mario Chipitelli, ¿cómo estás, Mario? Hola, Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Bien. ¿Qué historia ese monumento, no? Es muy linda la historia. Pues es que el Neuquén, el mayor homenaje histórico que se le rindió a San Martín fue en 1954, cuando para el cincuentenario de la capital neuquina, del aniversario, se inaugura el monumento a San Martín. Y tiene una historia muy linda porque este monumento es una réplica que había encargado el gobierno argentino a un escultor francés llamado Louis Daumas, que en realidad había sido el que construyó el primer monumento de San Martín. Lo hizo para el gobierno de Chile. Estamos hablando de 1860 más o menos, donde le encargan a Daumas desde Chile el monumento a San Martín. Lo hace de bronce, con características muy específicas que querían los chilenos, con una banderita en la mano derecha, montado en su caballo, y apoyado, casi te diría, casi sentado estaba el caballo, que tenía características muy particulares por una cuestión muy simple, por los terremotos de Chile. Entonces necesitaban que el monumento tuviera una base bien sólida, no podía estar el caballo ahí muy paradito en dos patitas nada más, porque corría el riesgo que al primer movimiento sísmico se cayera. Cuando se entera el gobierno argentino que los chilenos habían encargado un monumento a San Martín, se pusieron como locos, imagínate. Los chilenos iban a tener un monumento a San Martín y nosotros no. Así que los llaman a Daumas y le encargan un monumento también de San Martín con otras características. Tenía que estar señalando con el brazo apuntando hacia el camino de la libertad, esa era la metáfora, también montado en su caballo, y bueno, Daumas cumple con este pedido de las autoridades argentinas y lo entrega, la estatua terminada en bronce. En 1862 lo inauguran el gobierno argentino, en 1862 en la Plaza San Martín, que es la Plaza de Retiro. Y bueno, fue un acontecimiento muy grande para la Argentina. A partir de esa inauguración del monumento, que era realmente imponente, todas las ciudades de las principales capitales de provincia le encargan una réplica al gobierno nacional, que todos querían tener un monumento a San Martín. Neuquén, por supuesto, no podía estar ausente de ese reclamo. En 1950, 4 años antes de que se cumpliera el 50 aniversario de la ciudad de Neuquén, ya encargan el monumento. El pedestal lo construye, mirá lo que son las cosas, Hernán, ¿no? Lo construye una empresa italiana que venía a construir el comando de la 6ª Brigada de Infantería de Montaña. Ese edificio grande que está en pleno centro de Neuquén se hizo con picapedreros que venían de Italia específicamente a trabajar a la ciudad de Neuquén, y aprovechando que estaban le pidieron la construcción del pedestal, todo forrado con piedras como estaba originalmente, que fue un trabajo bastante importante. Y para poder financiar la construcción de este monumento, se organiza una rifa y de un auto, un Ford, que lo importan desde Estados Unidos, un automóvil Ford, y se venden 5.000 números entre los vecinos de Neuquén. Se hace un sorteo y con esa plata se logra construir el pedestal y comprar la estatua de bronce. Ahora, tiene unas características muy especiales, porque viste que siempre hay alguien que sabe algo más de caballo. Uno no sabe nada de caballo, pero hay alguien que sabe de caballo. Y cuando ven el monumento a San Martín, dice, che, este caballo es raro, porque no es el caballo que usaba San Martín. Entonces dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, Daumas, el propio Daumas, tuvo que salir a explicar
que, imagínate, en esa época no es que googleabas a ver cómo eran los caballos. Exacto. Daumas lo que sí pide son retratos de San Martín para tratar de hacer la figura de él, que era, bueno, con su nariz aguileña tan prominente, todas las características, cómo era el uniforme de San Martín, pero del caballo no sabía nada. No sabía Daumas que en la Argentina los caballos criollos eran caballos más bien retacones, ¿no? Con percherones, como le dirían en la jerga. Eran caballos bien fuertes, pero no era el caballo estilizado que se veía en Europa. Lo que había ocurrido es que Daumas tenía su estudio frente a la Plaza Libertad, donde estaba una escultura ecuestre del rey Luis XIV. Lo que hizo Daumas fue copiar perfectamente el mismo caballo que usaba el rey del sol, como le llamaban, a Luis XIV, y con eso hizo el caballo de San Martín. Lo que no saben los neuquinos es que el caballo que tiene el general San Martín en la ciudad de Neuquén, como en tantas réplicas de otras provincias, es en realidad el caballo de Luis XIV, ¿no? Y tiene otras características todo esto, porque viste que en Neuquén ponerse de acuerdo, Hernán, no es fácil. Si no, lleva su tiempo. El gran problema fue dónde ponemos el monumento. Y se armó una comisión y se armó un debate, Hernán, que duró muchos días. Porque no había un lugar que convenciera a todo el mundo para levantar el monumento al general San Martín. Algunos decían que tenía que ser más en la zona del Bajo, no querían que fuera muy alejado del centro, y en realidad en 1954 todo quedaba alejado del centro, porque la ciudad era un pueblo muy chiquito. Entonces lo que se decide hacer es ponerlo en el lugar donde confluyeran las 4 diagonales, en pleno microcentro de la ciudad de Neuquén. El problema es que ahí estaba el monumento a los fundadores de Neuquén, que es el monumento que está frente a la municipalidad, el monolito. Porque en ese lugar había estado el original Chateaubriand, la sede de gobierno, que era de madera y después se demolió. Ahí levantaron el monumento a los pioneros, y en ese lugar, bueno, fue donde decidió, había que trasladar ese monumento un poquito más arriba, que es donde está ahora la municipalidad de Neuquén, frente justo al ingreso a la municipalidad de Neuquén, y donde estaba el monolito finalmente se hace la gran excavación para emplazar el monumento al general San Martín. Con una particularidad, cuando excavan ese lugar donde estaba el monolito, encuentran una caja con unos escritos que ya estaban muy borrosos, se encuentran monedas, eran todo un legado que habían dejado los pioneros, inclusive que estaba el acta fundacional de la ciudad de Neuquén, en esa caja de madera, que imagínate, allá había pasado mucho tiempo y prácticamente no se leía nada, ¿no? Pero bueno, así van contrarreloj construyendo el pedestal para poner el monumento. Fue un trabajo muy difícil. La cola del caballo de San Martín era maciza, entonces era muy difícil buscar un equilibrio para que quedara bien colocada en el pedestal. Y no lo terminaron a tiempo, Hernán. Llegó el 12 de septiembre de 1954 y el monumento estaba con vista de ladrillos. No habían alcanzado a llegar a tapizarlo con las piedras tan características que tiene. Entonces, ¿sabés qué hicieron? Embanderaron todo el monumento con banderas argentinas, lo embanderaron todo así, y para el aniversario, bueno, se hizo un acto muy importante para rendirle homenaje a San Martín, y si uno ve las fotos de la época, se ve el monumento a San Martín todo celeste y blanco con banderas para ocultar el final de obra, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Y van 15.000 personas, Hernán, que hoy parece una cifra chica, pero en ese momento 15.000 personas, estamos hablando de un pueblo que capaz que no llegaba a los 20.000 o 30.000. Fue gente de todos lados, inclusive vinieron de otras ciudades para participar de la inauguración de este monumento, bien como decías vos, Hernán, tan icónico nuestro, porque es el lugar de que confluye la gente, o para festejar algo, un partido de fútbol, o para protestar. Es el centro de reunión, diríamos, el monumento a San Martín. El centro existencial. ¿Vos querés que te vean, que te escuchen? Anda ahí. El cuerpo va ahí. Exactamente. Es el lugar icónico que se convirtió en parte de la identidad neuquina por estas cosas, ¿no?
Uno va a protestar, uno va a festejar, uno es el lugar de encuentro, desde los chicos que cuando egresan para el Día de la Primavera, ¿dónde nos juntamos? En el Monumento San Martín, y de ahí nos vamos a algún lado. Así que esa es la historia, Hernán, es una historia que pocos conocen, y que tuvo todos estos ribetes que son muy graciosos, ¿no? El celo de los argentinos, porque los chilenos fueron los primeros que encargaron el monumento, y las réplicas que pidieron las provincias. Vos sabés que réplicas del monumento al General San Martín que tenemos nosotros también están en Washington y en grandes capitales del mundo. Este autor, Louis Daumas, francés, era un especialista en monumentos ecuestres y por eso era muy solicitado en esa época, donde se homenajeaba a próceres de distintos países que generalmente eran militares y estaban arriba de su caballo en estas poses tan épicas, tan impactantes, ¿no?, para la época. Mario, te agradecemos el tiempo y por supuesto todo este trabajo que compartís y que venís realizando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que viene hoy a hacer una pieza más de este especial de San Martín, ¿no? Para evocarlo desde distintos aspectos. Y un detalle más, man. A San Martín le falta la espuela derecha porque se la afanaron en algún momento y no se sabe dónde quedó, pero bueno, son detalles que no se ven. La vida le ha pasado también acá a don José allá arriba. Mario, abrazo y buen resto de domingo, que la pases bien. Gracias, Hernán, igualmente. Ahí pasaba Mario Cipitelli, compañero aquí de trabajo, ¿no? Con esta anécdota. Genial, por cierto. San Martín desde distintos aspectos.